ArchiCAD en la documentación de edificios históricos. ArchiCAD es un programa BIM potente, ideal para la documentación gráfica de edificios. En este video se muestra el potencial de ArchiCAD en el modelado y documentación de edificios históricos. Haremos un recorrido rápido del proceso de modelado de un templo griego octástilo de estilo dórico. Documentación e información. Para empezar a trabajar es más que suficiente los planos, fotos y algunos detalles, tanto de la planta como de la volumetría del edificio. Imágenes de referencia. Con ArchiCAD tiene un control total sobre las vistas y la información. Las imágenes de referencia como los componentes del modelo deben ir en capas independientes. Ubique las referencias en hojas de trabajo independientes para tener un control eficiente de la información del modelo. Modelado del crepidoma. Asegúrese de estar en la capa Crepis. Active la herramienta piso. Configure el espesor del piso en 0,40. Verifique el nivel de referencia, en este caso en 0. Configure las plumas tanto de corte como de elementos no cortados. Defina los materiales pétreos como mármol. Y presiona OK. Ahora está listo para modelar. Tenga activa la vista de referencia. Haga zoom para ubicar con precisión los elementos que se van introduciendo. Verifique la altura de los pisos, esto le ahorrará dolores de cabeza. Active la herramienta varita mágica presionando la barra espaciadora y haga clic en cualquier punto del perímetro del primer peldaño para insertar. Repita el proceso modificando la altura de cada piso cada 40 centímetros hasta completar el crepidoma. Como ve, solo necesita variar la altura de las losas. Active la herramienta marco y selecciona un área. Con el botón derecho accione Mostrar selección en 3D. Ahí tiene el resultado. Modelado del estilóbato. Estando en la capa estilóbato y con la vista de referencia visible. Haga un zoom sobre el área donde insertaremos la primera columna. Active la herramienta Objetos de librería GDL. Seleccione los objetos columnas históricas, viene cargado por defecto dentro de ArchiCAD. Configura la altura de la base de la columna, en este caso a 0.0 con respecto al nivel estilóbato. Del mismo modo las dimensiones de sección de la columna. En este caso 1.50 y 1.20 respectivamente en la base y en la parte superior del tambor. Asegúrate de elegir una columna de emplazamiento libre. Puedes activar la visibilidad de estrías y de énfasis, que es el abultamiento en la parte central de las columnas para darle mayor realismo al modelo cuando obtengas el render. Del mismo modo, configura el tipo de capitel y de la base. Cuando estés conforme da OK. En planta a zoom. Haz clic para insertar la primera columna, el cursor automáticamente ubicará el centro de inserción. Veamos el resultado. Ahí tienes tu primera columna perfectamente insertada. Vuelve a la planta. Selecciona la columna y activa copiado múltiple en el menú contextual con el botón derecho del mouse. Arrastra el cursor para insertar las siguientes columnas. Para terminar la inserción damos a cancelar o Enter. Veamos el resultado en 3D. Selecciona la fila de columnas y arrastra hacia la segunda fila de referencia de columnas presionando Control, más, sí, más.
Ahora haremos uso de los potentes comandos de ArchiCAD. Selecciona las columnas y presiona Control más Shift más M y tomando como referencia el centro vertical haz una copia de las columnas para la parte posterior del templo. Veamos el resultado en 3D. Volvamos a la planta. Ahora, pondremos columnas entre estos dos puntos. Selecciona la columna en uno de sus extremos y con el comando multiplicar copiamos 13 columnas con la opción cantidad -1. Seleccionamos este grupo de columnas. Y del mismo modo, presionando Control, más, Shift, más, M, y con un punto de referencia en la mitad copiamos simétricamente las filas de columnas perimetrales del templo. Completando las columnas. Desactive referencias para ver el resultado en limpio. Finalmente, hemos modelado todas las columnas. Modelando los ábacos. Active nuevamente referencias y con la herramienta losa modelaremos los ábacos. Ingrese los valores para el espesor de 0.40 y la altura de referencia en 10. Elija los materiales. Con la herramienta losa trace un cuadrado siguiendo el contorno de la referencia de los ábacos. Ya tiene el primer ábaco en la posición correcta. Ahora copia el resto de ábaco para la primera fila de columnas tal como hicimos con las columnas. Si presiona Shift, restringirá la copia de los ábacos en el eje X. Presione Control más Shift más D para copiar la segunda fila de ábacos. ArchiCAD nos muestra el resultado de forma sorprendentemente veloz. Voy a modelar el resto de ábacos en interno. Modelando el entablamento. A pesar de que esta parte contiene elementos más complejos, el modelamiento seguirá siendo sencillo. Ahora usaremos otros objetos de librería, algunos creados específicamente para crear el entablamento. El arquitrabe, el friso y la cornisa pueden ser tratados como vigas con la herramienta de perfil complejo con ayuda de la documentación, los gráficos detallados y las herramientas que incluye ArchiCAD se facilita el trabajo enormemente. Aquí tenemos los diversos elementos del entablamento. En este caso las medidas están basadas en módulos. Usaremos la herramienta perfil complejo. No porque sea compleja, sino porque permite modelar objetos de geometría compleja. Elegimos el perfil complejo, cuya sección se acomode a las necesidades del proyecto. Si no tiene esa forma, puede crearla fácilmente. El siguiente paso es trazar el arquitrabe, siguiendo todo el perímetro como cualquier viga. Observe la limpieza de encuentro en las vigas.
Finalmente, completamos el ingreso de todos los elementos arquitrabe de la misma forma se modelan los frisos. Yo ya modelé los frisos con anticipación asegurando las dimensiones y las alturas correctas. El modelado de la cornisa sigue el mismo procedimiento. Solo se requiere un perfil complejo con la sección del friso y su inserción es como la de cualquier viga. Para acceder a las propiedades de los objetos presione Control más T. En el panel de propiedades están todas las características geométricas y de materiales. Más adelante modelaremos los triglifos y las metopas. Modelando el techo. Empecemos por tomar la medida de la pendiente del techo. Por cuestiones didácticas asumamos que son 12 grados con respecto a la horizontal. Posicionados en la capa cobertura, active la herramienta techo y configure las alturas y los materiales. De OK, no sin antes verificar que está en la capa correcta. Defina la base de encuentro de la cobertura y trace el techo arrastrando un rectángulo. El techo se insertará automáticamente con todas las propiedades definidas previamente. Duplique simétricamente la otra caída, pues este tipo de templos eran a dos aguas. El techo ha sido insertado perfectamente. Del mismo modo, agregamos uno a uno los elementos que se requieren para conformar la cobertura. Este elemento también fue modelado con perfil complejo de vigas. Otra forma sería la herramienta techo, pues esta permite inclinaciones. Qué simple es copiar objetos con la herramienta simetría. Modelando muros. Active la herramienta muros y utilízala tal como lo haría con cualquier modelado típico. Estando en la capa cobertura, configuramos la herramienta, alturas, espesores y materiales. La opción de cohesión facilita la introducción de muros. Cuando inserta muros y existe una cobertura previa, aparece el diálogo que le permite cortar automáticamente los muros por encima del techo. Si necesita afinar la longitud del muro es tan fácil como estirar una línea. Como ve, el muro sigue manteniendo el corte por encima de la cobertura. Complete el resto de los muros triangulares o tímpanos. Modelando las estructuras del techo.
En planta seleccione las coberturas y en el menú diseño vaya a extras de cubierta y elija asistente de cubiertas. Configure las dimensiones y secciones así como distribución de los pares, las vigas y las correas activando o desactivando las opciones según las características de los elementos del techo. Asimismo, configure los materiales. Cuando todo esté configurado, presione OK. Yo saltaré este paso pues ya tengo la capa correspondiente a las estructuras de madera del techo. La herramienta corte 3D es muy útil para facilitar el modelado. Por el momento la capa de estructura está oculta, pero yendo al administrador de capas la hacemos visible. Desactive los cortes 3D para ver el modelo completo. Si lo requiere, elija otro ángulo de corte 3D. Muestre u oculte las capas para mejorar la visibilidad de los elementos internos. Modelando detalles y ornamentos. Al final del proceso, tendrá un modelo similar a este, o incluso con mayor detalle dependiendo de sus habilidades profesionales. Los ornamentos pueden crearse con scripts de GDL, que es un lenguaje de programación propio de ArchiCAD, pero para este video los modelaremos con la herramienta Morph. En el plano de planta, dibuje los perfiles de los objetos y usando varita mágica y con la herramienta Morph activa, haga clic en cualquier punto de los polígonos y las formas se rellenarán. Luego extrúyalas para darle volumen. El uso de objetos GDL les da realismo y calidad a los modelos. Pueden ser giradas y trasladadas libremente dentro del espacio 3D de ArchiCAD. Creando librerías GDL. Seleccione el objeto modelado manualmente y guárdelo como objeto GDL en un archivo al que podrá acceder cuando llame al objeto de librería sin necesidad, todavía, de manipular código. ArchiCAD le permite configurar algunas propiedades directamente, como plumas y tramas del objeto. Cuando termine, de OK, y el objeto estará disponible como parte de la librería de los objetos paramétricos GDL, aunque por el momento con limitaciones de manipulación, pero con la ventaja de que no cometerá errores de deformación del objeto cuando lo arrastre y sobre todo, hará que sus planos pesen menos que si tuvieran objetos Morph solamente. Como ya se mencionó, ArchiCAD viene precargada con innumerables objetos GDL para la documentación de sus planos y modelos 3D, así que la mayoría de las veces no necesitará modelarlos personalmente, también puede recurrir a objetos GDL proporcionados por terceros.
aunque yo le recomiendo incursionar en la programación del GDL. Ahora ya puede insertar sus objetos. Los triglifos, las goteras, los artesonados y la carpintería son objetos GDL paramétricos completamente manipulables y que puede usar en otros proyectos. Texturizando. Use texturas para dar realismo al modelo. La creación de texturas es bastante sencilla. Cree una textura o cópiala, asegurando por supuesto no infringir derechos de autor. Y asígnela en el panel, cargar imagen desde biblioteca. Componiendo planos para la impresión. Termine haciendo las anotaciones y acote. Presione Alt F7 para enviarlas a los planos. Lo único que queda es configurar las láminas para su impresión o envío digital en formato PDF. Recuerde, ArchiCAD es uno de los programas BIM más potentes de la actualidad. Si no puede acceder a una versión comercial, hay una versión educativa de ArchiCAD. O en todo caso recuerde, hay programas BIM open source de excelente calidad. Gracias por ver el video, realizado con la finalidad de mostrar las potencialidades de uno de los mejores programas BIM para la construcción. Arquitecto Rubén Muñoz. Gracias al auspicio de Más allá del teorema de Pitágoras. Gracias al auspicio de Darío Lani Matemáticas.